Muchísimas gracias por acudir. Queremos hacer desde aquí, desde la vicepresidencia del Gobierno valenciano, una declaración institucional ante los gravísimos hechos que todos hemos vivido esta mañana en la sede de la Soberanía Nacional, en el Congreso de los Diputados. Y queremos mandar tres mensajes muy claros. El primer mensaje es que la ley de amnistía que esta mañana se ha aprobado en Madrid es el mayor ataque posible a la democracia y destruye la igualdad entre los españoles. Este gobierno, el gobierno de la Comunidad Valenciana, y como ha anunciado esta mañana el presidente del Consejo, no va a quedarse cruzado de brazos y va a presentar un recurso de inconstitucionalidad frente a esta ignominiosa, vergonzante, insultante humillación que se ha producido contra todos los españoles. En segundo lugar, también queremos mandar un mensaje claro a todos los ciudadanos. El hecho de que esta mañana y en la sede de la Soberanía Nacional, como antes decía, se ha desafiado claramente, sin tapujos, a la democracia y al Estado de Derecho. Los delincuentes han redactado las leyes para autoperdonarse, alentados por un presidente del gobierno que mercadea para su beneficio personal con los votos de los golpistas, de los juzgados de la justicia y de los delincuentes, para secuestrar el poder desde Moncloa y de la mano de todos los que quieren destruir la igualdad de los españoles. Y en tercer y último lugar, queremos denunciar alto y claro que este es el mayor acto de corrupción posible y por tanto hacemos un llamamiento a los españoles, también, y repito, también a aquellos ciudadanos de buena fe, a los que ha engañado Pedro Sánchez, para que alcen su voz en defensa de la igualdad de todos los españoles y en defensa del Estado de Derecho y en defensa de la libertad y de la democracia. Muchas gracias. Porque así es como funciona la democracia y una vez más el Partido Socialista, que es parte de este movimiento golpista y que se hace cómplice de los, como digo, de los delincuentes, de los golpistas y de los juzgados de la justicia, lo que intenta es impedir el buen funcionamiento y el legal funcionamiento del Estado de Derecho.